Aquí estamos con los números y caras del día de este lunes 3 de noviembre de 2025. Vamos con el primer número de hoy. 11 los heridos que ha provocado un incidente que se produjo este sábado, este fin de semana, en un tren justamente a Londres, cuando una persona, aparentemente sola, aunque con dudas respecto si tiene o no asistencia, si tuvo o no asistencia, empezó a apuñalar al resto de los pasajeros de un tren que estaba repleto. Vamos a ir viendo imágenes de lo que fueron estos incidentes cuando iban corriendo justamente al atacante. Este tren que iba de Doncaster a la estación King's Cross de Londres y que se tuvo que detener en Huntingdon luego de que Anthony Williams, de 32 años, comenzara con este ataque que deja a 11 personas heridas. Williams fue arrestado, ya está imputado, pero en principio no se considera un caso de terrorismo. No habría una finalidad política, digamos, detrás de este incidente, aunque cuando se trata de la policía de Londres hay que tener mucho cuidado porque hay mucho sesgo ideológico en general y mucho temor a las consecuencias en la opinión pública que puede tener decir la verdad. Por ejemplo, decir que fue un caso de terrorismo. Pero con esta reserva que planteamos, en principio dice la policía que no fue un caso de terrorismo, sí un caso que está haciendo que Williams enfrente 10 cargos de intento de asesinato por el ataque, además de daños corporales y posesión de arma blanca. Era un hombre que tenía un antecedente por apuñalamiento. La ministra de Transporte dijo que de todas formas no era conocido por la policía antiterrorista y que el arma fue recuperada. Clave en esta historia para evitar una tragedia, uno de los empleados del tren que se interpuso ante el atacante y que le salvó la vida a varias personas que quizás de otra forma podrían haber terminado muriendo como consecuencia de estos ataques brutales realizados allí muy cerquita de la estación King's Cross de Londres. Segundo número del día. 6 millones es la antigüedad de el aire encontrado encapsulado en el hielo en la Antártida. Es una historia increíble de un trabajo científico que se está realizando allí desde hace bastante tiempo, que encontró en la Antártida, en medio de bloques de hielo, cápsulas, bolsas de aire, donde se pudo identificar justamente que había allí muestras que habían quedado encapsuladas hace 6 millones de años. Es una noticia impresionante, ¿eh? Si te pones a pensar que de alguna forma lograron encontrar una evidencia del aire que se respiraba en la Tierra hace 6 millones de años, cuando la Tierra tenía otra temperatura, otra fisonomía y una historia completamente diferente. Pasamos a las caras del día. Vamos con la primera de las dos ligadas directamente a la política española, dos caras de episodios bochornosos que se han producido en los últimos años, pero que se han vuelto frecuentes en España. El primero es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Otro más que se suma a la lista de sospechas, de denuncias de corrupción que afectan al círculo más íntimo de Pedro Sánchez. Porque hoy, por primera vez en la historia de la democracia española, comenzó el juicio contra un fiscal de Estado. ¿Por qué? Por revelación de secreto. Veamos las imágenes de cómo ingresaba Ortiz justamente, en este caso lo están aplaudiendo porque son sus propios aliados, obviamente en esta estrategia muy interesante por parte del gobierno de Pedro Sánchez de
de celebrar a todos los investigados hasta que se vuelva justamente inviable seguir sosteniendo a estos hombres. En este caso, Álvaro García Ortiz está acusado de haber filtrado a los medios de comunicación un correo electrónico el 2 de febrero de 2024 sobre un supuesto acuerdo de conformidad de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la Fiscalía, donde Alberto González Amador, pareja, insisto, de Isabel Díaz Ayuso, acordaba y se declaraba culpable de determinados delitos de evasión y otros delitos por los que era investigado. Ahora, esa filtración de ese correo donde se anticipaba un acuerdo que finalmente no se materializó, obviamente buscaba dañar la reputación de Isabel Díaz Ayuso. Ese juicio que se está produciendo hoy, que está comenzando hoy, se celebra ante un tribunal de 7 magistrados y se espera que dure 10 días hasta el próximo 13 de noviembre con 40 testigos que se van a estar desarrollando, que van a estar hablando. García Ortiz, por supuesto, niega haber cometido revelación de secretos, pero si fuera encontrado culpable, podría recibir una pena de prisión de entre 4 y 6 años, además de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos. Segundo rostro del día, te decía, también ligado a la política española, Carlos Mazón, el expresidente, ya habría que decir, de la Generalidad de Valencia, de la Comunidad Valenciana, que presentó su renuncia hoy por el escándalo de la Dana, por la falta de respuesta, por la falta de previsión y por la falta de respuesta ante la tragedia que termina con 229 muertos el año pasado por este fenómeno climático extremo y las inundaciones brutales que generó sobre todos los alrededores de la ciudad de Valencia. Carlos Mazón, que es del Partido Popular y que ustedes recordarán que estuvo en un ida y vuelta muy fuerte con el gobierno de Pedro Sánchez, denunciando en un primer momento que Pedro Sánchez no lo ayudaba, Pedro Sánchez sin hacer nada desde el gobierno federal para prestar asistencia, y en el medio una comunidad destruida por esta inundación sin precedentes que se vivió justamente allí como consecuencia de la Dana. Bueno, hoy presentó la renuncia, ya no puedo más, dijo Mazón, dijo también que él, si de él hubiera dependido, habría presentado la renuncia tiempo atrás, pero además realizó duros ataques al gobierno de Pedro Sánchez. Escuchémoslo. Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del gobierno. Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda a los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo. Yo, sin embargo, no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones. Estos meses han sido durísimos y no quiero ni por un segundo que me malinterpreten. Ahora, recuerdan, ¿no?, las secuencias de los días posteriores a la Dana, cuando ya la tragedia era de escala extraordinaria. Pedro Sánchez, el rey Felipe VI, la reina Leticia, los tres yendo a Paiporta, una de las localidades más afectadas por la Dana, y ante la indignación de la gente que pasaban los días y no había ningún tipo de ayuda, empiezan a atacarlos a todos. Pedro Sánchez huyendo en su vehículo y luego buscando que se impute por terroristas a quienes le habían tirado algún palo y quienes le habían propinado insultos, mientras el rey y la reina se quedaron mientras les escupían, les tiraban cosas, llenos de barro. Toda una muestra de qué está hecho cada uno de los líderes. Bueno, Mazón dijo: prefiero que me recuerden como una buena persona que se equivocó y no como una mala persona. No lo nombró con nombre y apellido, pero obviamente se refería al presidente del gobierno español.